¿Qué tal amigos de Frikis y Bohemios Podcast? Les saluda Rubén y hoy hablaremos de Final Fantasy XVI. Me terminé el juego el día de ayer, así que tengo muchas cosas que decir sobre este juego. Recuerden que este programa saldrá en YouTube y también saldrá en Spotify, en la plataforma de podcast de Frikis y Bohemios, ¿ok? Así que empecemos rápido con este ya comentario final, análisis, no sé cómo decirlo. Vamos a dividirlo como siempre en dos partes, ¿ya? Las partes generales en las que voy a hablar del juego sin spoilers, y las partes con spoilers, en las que obviamente hablaré con spoilers. Así que voy a darle el aviso, ¿ya? Ahorita vamos a ver las partes generales y luego cuando veamos la parte, ya a hablar de lo que pasó realmente en el juego y haré algunos spoilers, lo voy a notificar, ¿ya? Así que empecemos. A ver, este juego, Final Fantasy XVI, como lo comenté ya en un video anterior, es un juego que me ha gustado mucho. En el video anterior comenté que ya había jugado unas 10 horas y tras haberme acabado el juego, debo decir que se ha mantenido ese gusto por el juego y me terminó gustando bastante. Ya luego daré mi nota final, pero debo empezar por ahí. En lo técnico, el juego es escandaloso, el juego es excelente, ¿ok? Audiovisualmente un 10 realmente bien plantado, todos los parajes, los personajes, los dibujados, todo muy bien, aunque ni siquiera en el modo rendimiento he podido alcanzar los 60 frames por segundo estables, ¿ok? Sí, por momentos sí se alcanzaron los 60 frames, pero en gran parte del juego no. Yo diría que han dado pues a 40, 50 más o menos en ese rango los frames por segundo, lo cual, digamos, me haría recomendar, no sé si recomendar, pero al menos no descartar jugar el juego en modo gráfico, que es un modo que te va a andar a unos 30 frames o un poco menos estables y con los gráficos al máximo. Si mucha gente le gusta jugar así y sería respetable porque en este caso el juego no anda a 60 frames por segundo como promete, ¿no? Igual ahí dejo el tema. Y bueno, también el tema del desenfoque, ojo, el blur, no, claro, desenfoque de movimiento, el blur, recomiendo desactivarlo totalmente para poder disfrutar de una experiencia más suave, un poco más a ese estilo de los juegos actuales, con los frames por segundo al máximo, ¿ya? Entonces, dejemos eso de lado. Hablemos ahora de la banda sonora que es espectacular. O sea, me había gustado mucho en esas primeras horas de juego que comenté aquí. Y ahora, cuando ya terminó el juego, me parece una banda sonora excelente. Muy, muy, muy bien, muy bien. Me parece que la banda sonora realmente muy bien, la banda sonora a cargo de Masayoshi Soken. Muy bien, es la mejor banda sonora que he escuchado en mucho tiempo en un Final Fantasy. Creo que desde el 13 no escucho algo tan bueno. Y mis felicitaciones para las personas encargadas de esta banda sonora. Y yo creo que si salvo pasa algún tipo no sé si de desgracia, entre comillas, o de eventualidad muy particular, debería esta banda sonora ya ganar el GOTY que se viene este año. Realmente muy bien plantada la banda sonora del Final Fantasy XVI, ¿no? Hablemos ahora de la jugabilidad, que es un tema que a mucha gente el juego le ha parecido algo soso, mediocre, como decirlo. Para empezar, debo decir que es un juego hack and slash, o sea, definitivamente es un hack and slash pretencioso, ¿no? Con algunas cositas de RPG, pero casi ni se siente realmente los elementos RPG, porque el nivel avanza muy lento, como el juego es fácil, luego hablaremos un poco de la dificultad, no se va a sentir nunca la falta de nivel, la necesidad de leviar o necesidad también de adquirir ítems o armaduras o espadas, porque en verdad el juego se muestra muy amigable en el sentido del combate, ¿no? Incluso hay unos ítems que te regalan al principio del juego que te hacen hacer todo automáticamente y muy probablemente, bueno, en mi caso, vas a elegir digamos, tener esos ítems activados para simplemente pasar el combate sin preocuparte de cambiar de poder o hacer alguna habilidad en particular, ¿no?
Igual hay gente que quiere meterse de lleno en el combate y pues le gusta que hacerlo todo él o todo ella y pues nada automático, lo cual también es respetable y para eso también hay ítems que pueden servir bastante en la aventura, pero como dije, para mí al menos ha sido mucho más fácil hacerlo de ese modo, ¿no? En todo caso, los elementos RPG no son determinantes en el juego, no son determinantes en la aventura. No hay nada que te lleve a decir, mira, voy a levear para enfrentarme a tal enemigo o hacer tal cosa. Al menos yo no lo he sentido, ¿no? Así que el juego es más para mí un hack and slash, así, totalmente, ¿no? El sistema de combate, de hablando un poco de eso, eh, mm, sí, efectivo, semiautomático o automático en realidad en mi caso, pero con un sinsabor por el desperdicio que es el no poder utilizar a los acompañantes, ¿no? A los personajes que acompañan en la aventura a Clive, ¿no? En este caso Clive Russell, que es el personaje principal y que suele pelear con Sid, o suele pelear con Jill, o suele pelear con X personajes. No voy a decir más porque no quiero spoilear todavía. Entonces, y con el perrito que es Torgal, ¿no? Y esto sí lo puedo decir porque son cosas que se dan al inicio del juego, así que no creo que esté spoileando. Entonces, no hay una manera de controlarlos, ¿sí? No hay una manera de controlarlos. Ellos actúan por su cuenta y además que actúan por su cuenta, no es que hagan algo realmente espectacular. Por ahí es algún otro ataque que se ve o se escucha o se siente, pero no es que uno diga, pues haya algún tipo de habilidad combinativa entre los personajes, ni nada de eso. No hay forma de gestionar sus habilidades o de hacerlos evolucionar a través de un mapa de habilidades. No, nada de eso, lo cual me parece un desperdicio absoluto. No, ni siquiera se hizo algo como en el Final Fantasy XIII, que había pues unos roles, ¿no? Como que cambiar por ahí alineaciones, por así decirlo, ¿no? Castigador, fulminador, ¿no? Algo así, no, nada de eso. Aquí simplemente tú peleas y los demás hacen lo que quieren hacer y, y listo, ¿no? Se vence el enemigo y se sigue adelante, ¿no? Para mí es un desperdicio absoluto ese tipo de combate. Em, el mapa, por su parte, es un mapa lo suficientemente grande y el desplazamiento es agradable para un juego lineal, porque lo es, como este Final Fantasy XVI. Ya hablando de la dificultad del juego, comenté en ese primer video que es muy fácil y que es una crítica que se le hace al juego, y pues lamentablemente la crítica es fundadísima, ¿no? El juego es muy fácil, ¿no? Muy sencillo, como comenté, te da las facilidades de ponerte ese anillo o ese brazalete que te hace atacar automáticamente sin preocuparte de nada. Eh, los enemigos no son retadores, hay enemigos que son retadores, sí. A partir de una parte del juego hay unos retos que te hacen, que son opcionales y que tú puedes tomar o no tomar. Eh, y por ahí sí que sería un poco necesario, ¿no? Tener un poquito de habilidad, pero tampoco es gran cosa. O sea, ni siquiera los enemigos de máximo nivel me han significado un reto mayor. Y eso que yo he jugado el juego en normal. O sea, no, porque hay dos, o sea, al inicio al menos hay dos dificultades, que son normal y fácil. Y yo jugué el juego normal y no me pareció algo retador. Me hubiese gustado algo un poquito más retador. O sea, yo soy enemigo de los juegos muy difíciles, pero al menos un poquito, o sea, aunque sean los jefes finales, deberían ser un poquito más difíciles. Lo que sí los finales son largos. O sea, los jefes finales tienen combates excesivamente largos, ¿ya? Algunos de ellos son realmente espectaculares a nivel visual, pero igual siguen siendo un poco largos y como que eso no me gustó mucho, pero difíciles no son, eso sí tenlo por seguro. Vas a poder, si tú eres un jugador experto o inexperto en hack and slash, en juegos de aventura acción, y estás preocupado por este juego porque piensas que puede llegar a ser una especie de Souls, como no se dijo que es un Souls de los Final Fantasy, pues nada más lejos de la realidad. Este juego es muy sencillo de jugar, ¿no? En cuanto a la historia, se mantuvo en un buen nivel, la verdad, se mantuvo en un buen nivel. Creo que se logró hacer una historia interesante, una historia bien escrita, eh, con algunos altibajos narrativos, como en casi todos los juegos, pero bien, en general la historia bien, muy interesante. Eh, Hay una innegable influencia de Juego de Tronos en la historia, y lo dije en esas primeras horas del juego,
y lo reafirmo ahora, hay escenas que se parecen mucho, de hecho, a las escenas de Juego de Tronos, algunas de ellas. Ya lo haremos más adelante de alguna en particular. Pero la historia bien, bien, me parece que estuvo bien y que además la cerraron relativamente bien también. Así que ya cuando hablemos del final en la sección spoileados, ya ahí ya seguramente tocaremos un poco más ese tema, ¿no? En cuanto a los personajes secundarios, me parece que están escritos bien, bien escritos. En la mayoría, o sea, difícil encontrar un personaje secundario mal escrito, que lo hay seguramente, pero es como que está rebuscando. Eh, en cuanto a las misiones secundarias, que era otra crítica muy frecuente al juego, me parece que no son tan malas como se dijo al principio. Y sí, sí es cierto que empiezan mal, flojas, pero mejoran. Lo bueno es que mejoran. Algunas de ellas incluso, lo cual pedía en ese video también, influyen en la trama. Influyen en la jugabilidad, en la trama, influyen en el juego. Eh, Cierra lazos con personajes secundarios, por ejemplo. Te hacen conseguir, por ejemplo, una montura, ¿no? Eh, Cosa que te va a ayudar en el juego. Entonces, sí, sí creo que algunas misiones secundarias son súper, súper importantes para el juego. Te ayudan a entender mucho los comportamientos de algunos personajes. Y en general, bien, bien, o sea, mejoran mucho. O sea, igual por ahí vas a encontrar una misión secundaria súper así genérica o súper anticlimática. Pero en muchas de ellas, sobre todo al final del juego, como digo, desde la mitad para arriba, tiene mucho sentido, así que yo creo que la crítica por ahí no debería ir, ¿no? O sea, más allá de que el inicio sí estuvo flojito. Bien, terminado el juego, puedo decir que su linealidad va acorde con el gameplay y el desarrollo de la historia principal y las subtramas, salvo cierto momento que me incomodó no poder explorar alguna parte del mapa. Peor aún porque me enteré después de que esa parte estaba reservada para una misión secundaria, ¿no? O sea, por favor, ¿no? No vas a ocultar una parte del mapa que tranquilamente pudiste dejarla abierta y si quieres no pongas ningún enemigo ahí, solamente déjala abierta como para ir y husmear y regresar, pero no me le cierres la puerta de un lugar, de una mazmorra, por ejemplo, para que después la abras para una misión secundaria, ¿no? A menos que sea una misión principal, bueno, ya te entiendo, pero secundaria, por favor, ¿no? Pero bien, o sea, la linealidad del juego no me molestó al final, me pareció más bien una buena decisión. Y creo yo que es saludable tener juegos lineales que, que sean buenos, ¿no? Porque ahorita decir juego lineal en la industria de videojuegos es como que, oh, pecado, ¿no? Porque todo tiene que ser mundo abierto, todo tiene que ser ¿no? Mapa abierto, no necesariamente. Creo que Final Fantasy VI da una buena señal de que se pueden aún hacer juegos lineales, pasilleros, entre comillas, de buena calidad. Así que me parece que lo ha hecho bien, en este caso Square Enix, ¿no? El enemigo final, eh, narrativamente decepcionante y en combate muy bien y todo. El final en general me gustó, me parece que pudo ser mejor en muchas cosas, pero bien, o sea, en general bien, cerró bien la historia, cerró bien la trama, fue coherente, yo lo que pido es lo mismo que pido es coherencia, y sí, el final es coherente. Y el epílogo, que deja abierta la posibilidad de una secuela, luego hablaremos de ese tema, ¿no? Calificación final para mí, 7 de 10. 7 de 10. Una gran experiencia ludonarrativa, digna de la saga, pero con aspectos puntuales muy desperdiciados y mediocres. Si la secuela, de realizarse, corrige esos aspectos, podríamos esperanzarnos en un juego verdaderamente épico, pues el lore y los personajes creados en este Final Fantasy XVI es de lo mejor que tiene la saga en la actualidad, y es totalmente así, ¿ok? Esperemos que haya una secuela, si no la hay, pues igual está ahí el juego, terminó creo yo coherentemente, y, y bueno, si la hay, esperemos que corrija esos errores para que podamos hablar de un juego épico como tal. El juego me parece que no llega a ser épico, pero sí llega a ser un digno juego de la saga Final Fantasy, digno con el nombre, se puede decir, de la saga Final Fantasy. ¿Ok?
Bien, gente, cerramos el tema de generalidades y vamos ahora a hablar con spoilers, ¿ya? Hablemos libremente, a calzón quitado, como se dice. Así que empezamos en 3, 2, 1. Listo, se vienen spoilers, así que si no te fuiste, perdiste. A ver, muchachos, este Final Fantasy XVI me gustó en general. Como dije, es un juego digno de la saga. eh, digamos, tiene cositas que mejorar, sí es verdad, pero en general bien, en general bien. Clive, que es el personaje principal, creo yo que tiene, tiene una escritura, una narrativa, un desarrollo bastante saludable para un héroe, un protagonista de una entrega de Final Fantasy. No es el típico héroe marveliano, ¿no? Con pues esa predisposición siempre de salvar el mundo, sino que va pasando por etapas bastante marcadas. La primera etapa, obviamente, la venganza de la muerte de su hermano, la supuesta muerte de su hermano Joshua, que según Clive había sido pues Ifrit, ¿no? Un monstruo que no sabía que se llamaba Ifrit, pero es Ifrit, el dios del fuego, el Eikon del fuego, el que derrotó al Fénix, que era el Eikon de Joshua, matando a Joshua, ¿no? Es lo que él pensaba, entonces él quería vengarse de Ifrit. Hasta que, pasadas las horas, él descubre que Ifrit era él, ¿no? El Eikon de Clive era Ifrit, entonces eso es lo que él mismo hizo. Y ese momento fue muy como que cinematográfico, muy teatral, ¿no? Y en realidad el juego tiene mucho de cinematográfico. De hecho, no llega a ser un pelijuego, que era uno de mis temores, pero se queda muy cerca de serlo, ¿ah? No solamente por el exceso de cinemáticas, que bueno, se disimula mucho por el tema de que en algunas de ellas puedes interactuar, sino porque en verdad el juego es muy cinematográfico, si me dejo entender. O sea, tiene, a ver, diferentes estilos de dirección, muy bien marcados en los planos, en la iluminación, en el subtexto. La influencia de Juego de Tronos no es una broma, es algo que realmente está ahí. No sabría decir si realmente todo el lore está inspirado en Juego de Tronos, pero sí, al menos en dirección de episodios, tiene mucho de Juego de Tronos. Lo cual está bien, ¿ah? Ojo, me parece que está muy bien que un juego mame de una serie de televisión o una película, porque también pasa al revés, ¿no? Lo hemos visto hace poco con The Last of Us y la serie que tiene en HBO. Entonces, ambos géneros, videojuego y cine o película o series, pues no tienen por qué ser tan diferidos, ¿ah? Hay congruencias bastante marcadas y aquí se ve, de hecho, un juego seguramente pensado como un pelijuego, ¿no? Que no llegó a serlo, como dije, pero por muy poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente bien, o sea, el desarrollo de Clive, que termina siendo pasar de venganza a redención, porque conoce a Sid, ese personaje que es tan interesante que es Sid, porque creo que es el mejor Sid que hemos visto en mucho tiempo, a lo mejor después de 7, ¿no? Saben que todos los Final hay un Sid, pero hay Sids que son muy malos y Sids que son muy buenos, y en este caso nos tocó uno muy bueno, quizás no de los mejores, sino el mejor que he visto en mucho tiempo. Como digo, desde el 7 que no veo un Sid tan interesante como este Sid de Final Fantasy XVI, un Sid que tiene un trasfondo muy interesante, que fue pues primera mano de un rey prácticamente, o sea, y pasó de eso a ser un bandido. ¿Por qué lo hizo? No sé, ojalá un DLC lo pueda explicar en algún momento, ¿no? Y tuvo un romance con Benedicta, que es una personaje también muy interesante, muy intrigante, que es de los primeros que uno enfrenta en el juego, dominantes, ¿no? Como poseedora de un icon. De hecho, es el primer icon que absorbe Clive, ¿no? Eh, es ahí donde nos enteramos que él puede absorber icons, ¿no? Entonces, eh, me parece que sí también da un salto de calidad al juego. Y con Sid cambian las motivaciones de Clive. Con Sid
Clyde descubre que su venganza es por las puras, porque ya descubrió que él mismo mató a su hermano, que al final estaba vivo, obviamente yo estaba vivo, y luego pasa la historia con él. eh, y termina siendo digamos, un idealista, ¿no? Termina convenciendo a Clive de que había algo más que su venganza y convenciéndolo para que lo ayude, además, a tener un mundo sin cristales, ¿no? Usted sabe que en este mundo de Final Fantasy XVI, los cristales son los que les dan poderes a los portadores, a los dominantes para hacer ciertas labores, ¿no? Y de hecho los portadores son tratados como esclavos, porque pese a poder usar magia, son dominados por las más fuertes naciones, imperios, para sus fines personales, ¿no? O regionales. Son usados como esclavos y desechados también como esclavos en caso de que ya no sirvan. Entonces, también tenemos los villanos, por ejemplo, Barnabás, Anabela, que es la madre de, de los hermanos Rosfield, ¿no? De Clive y Joshua, además el esposo del duque, archiduque creo que era el término correcto, y que termina siendo una traicionera muy al estilo Cersei Lannister, algo por ahí, ¿no? Muy, muy interesante también Anabela, es una villana a tomar en cuenta, lástima que no tuvo a lo mejor el desarrollo que hubiese merecido y el final que hubiese merecido tal vez, ¿no? Pero tenemos una variedad de personajes como también Kupka, por ejemplo. Kupka era era el amante de Anabela, ¿no? Porque Anabela se supone que era la amante de Barnabás y a la vez era también amante de Kupka, entonces era como que raro. Solo de Kupka sí estaba enamorado de Anabela, a diferencia de Barnabás, que era un tipo muy Stannis Baratheon, ¿no? Mira, estoy dando referencias muy Juego de Tronos porque el juego tiene mucho Juego de Tronos. Eh, y Kupka, que parecía un personaje muy la montaña, ¿no? Termina teniendo también un trasfondo muy interesante, termina siendo un personaje, un villano muy interesante, con algunas motivaciones políticas poco frecuentes en personajes de su tipo, entre comillas, y fortachones, ¿no? Grandes. Eh, y el combate con Titán es de los mejores, si no el mejor, creo que junto con el de Bahamut ahí se dan duro ahí para ver cuál es el mejor combate de Final Fantasy XVI, ¿no? Porque no es el combate con Artem, el último combate final, sino es uno de esos combates, o es el de Kupka, el de Titán, o es el de Dion, el Bahamut. Uno de los dos es el combate más importante de Final Fantasy, sin duda alguna, más espectacular, ¿no? Eh, tenemos también al escondite. En el escondite hay personajes muy ricos también. Está Caron, está. Me olvidé el nombre del herrero, pero es también muy interesante también su trasfondo. Incluso tiene algunas misiones secundarias. Bueno, cada uno de estos personajes secundarios tiene sus misiones secundarias en las cuales entendemos cómo son y por qué son así. Está Tarja, por ejemplo, me gustó muchísimo Tarja, no solo porque es guapísima además, sino por su trasfondo, también por no sé, parece una mujer muy sufrida, parece una mujer una sobreviviente, que además tenía pues un fin muy noble, que es el de ser curadora, ¿no? En un momento tan difícil para los portadores, que prácticamente morían en cantidades inimaginables en todos los reinos, ¿no? Agaf, ¿no? Que terminó siendo pues importantísimo. O sea, era al principio medio payaso, como que no se notaba muy serio, pero después termina siendo un personaje entrañable. Arpócrates, en fin, hay varios ahí, varios. Por ahí otros que no cuadran mucho. Por ejemplo, me parece que Mid, o sea, la hija de Sid, como que. Ah, ¿no? Como que está un poquito ahí de relleno. No porque es un buen personaje, sino porque apareció de la nada, prácticamente. O sea, antes de que muera Sid, nadie había dicho nada de Mid, ¿no? No, al menos no recuerdo haber escuchado o leído algo de Mid antes de que muera Sid, ¿no? Y ya cuando muere Sid, resulta que tiene una hija, y bueno, resulta que es
mujer bellísima, ¿no? Que aparece de la nada, que además es genial porque tiene las ideas de Sid, y es ingeniera, y que ha estudiado, y que va a crear los mejores barcos y naves, ¿no? Bueno, me parece que está ahí como para rellenar un poco la historia, pero tampoco estuvo mal. Eh, Personajes que mueren también despiadadamente, en ataques traicioneros, giros de guión, en general bien, o sea, los desarrollos de personajes muy bien. Uy, hablemos de Jill un poco, porque Jill me trajo sensaciones muy encontradas. Por momentos me gustó muchísimo cómo es, cómo se desarrolla. En un principio parecía la waifu típica y luego va tomando un poco de forma. Em, Me parece que el hecho de que Clive responda a su amor, por supuesto, después de varias etapas del juego, porque en un principio como que era un poquito, un Clive un poquito idiota, ¿no? Por así decirlo, en sentido amoroso, de no darse cuenta de que Jill pues prácticamente lo veneraba, ¿no? Eh, y no corresponder ese amor, aún notándose de que había algo mutuo, entonces era como que, ¿no? Pero Clive termina cediendo ante su propio sentimiento, ¿no? Y termina teniendo escenas muy bonitas, ¿no? Escenas nada morbosas, me parece, bien llevadas, artísticamente bien hechas, que además enriquecen el juego, no es que estén ahí para satisfacer a un público en particular, sino que en verdad, sí, son escenas que enriquecen el juego, que terminan de sellar un lazo entre ambos personajes. Em, Y también tiene cosas Jill que no me gustan mucho, como que de ahí en más salió un poco sumisa, siendo ella poseedora de un icon tan poderoso como es el de Shiva. Me hubiese gustado que tenga un poquito más de carácter, más de rebeldía en algunas cosas. Es muy sometida a Clive. Eh, lo que no quiere decir que Clive la someta, sino que ella se somete a Clive, ¿sí? O sea, no es que Clive le dé órdenes o le diga o haga cosas que ella no quiera hacer. Entonces, eh, sí creo que se pudo hacer algo más con Jill, me parece. Me parece que sí. Lamentablemente terminó siendo pues un personaje muy japonés, ¿no? Si me dejo entender, femenino, muy japonés. Eh, Terminó siendo más waifu. O sea, empezó siendo muy waifu, después como que tomó mucho protagonismo ella por su lado, por luz propia, y luego acabó yendo un poco más hacia ese lado waifu y no me gusta mucho el waifu, ¿no? El personaje waifu, déjenlo para los animes, ¿no? O para los mangas, para los videojuegos, por favor, no los pongan, ¿no? Y después, pues tenemos Artema, ¿no? Artema es el enemigo principal del juego, eh, que a mi juicio acabó siendo muy decepcionante, perdón, discúlpeme. Muy decepcionante. O sea, a nivel narrativo, ojo, no a nivel eh, visual, sino porque es que en verdad eh, tenía, digamos, motivaciones muy poco claras, ¿no? Manipulando a diferentes personajes como el mismo Dion, Odín, Bahamut o Barnabás Odín, sobre todo a Barnabás, ¿no? Creo que es el que más manipuló al final y todo. Este, y que termina siendo, o sea, es como, yo, o sea, a medida que pasaba el rato y escuchaba a Artema o Artema diciendo, oye, Clive debe seguir absorbiendo poderes porque es el receptáculo perfecto para tal motivo, para tal cosa. Yo iba pensando, oye, Artemar es consciente de que cada vez que Clay absorbe un icon, se va haciendo cada vez más y más poderoso, que muy probablemente si llega a absorber todos los icons, no lo vas a poder vencer. O sea, digo, se te pasó por la cabeza al menos de que con todos los poderes de Fénix, de Ifrit, de Shiva, de Odín, de Bahamut, de Titán,
iba a ser muy difícil que lo derrotes. Oye, tonto, tontín. Pero parece que Artema estaba muy confiado en que iba a derrotar a Clive porque pensaba que ese era su destino. Y eso lo hace un villano típico, ¿no? De que, yo nací para esto y este es mi destino. No puede ser que tú me derrotes. Esto no está escrito en ningún lado. Mm, Se me cayó. A ver, a nivel visual, el combate es sensacional, como casi todos los combates con Icons. Por ahí el más bajito fue el combate contra Odin. Me parece que lo que pudo ser mejor. Igual estuvo bueno, estuvo bueno. Previa a la escena del barco, que también estuvo espectacular, la escena en la que Odín parte el mar en dos como Moisés, ¿no? O sea, eso fue brutal. Eh, Está también la escena antes de seguir, quiero comentarla porque es la escena de la que todo el mundo habló en Twitter en su momento, que es la escena en la que Bahamut, poseído por la ira o probablemente manipulado por Artema, destruye su propia ciudad, ¿no? Creo que era Twinsa, se llamaba, me parece, la ciudad. Una escena muy parecida, muy similar a la escena en la que Daenerys Targaryen destruye King's Landing, quema King's Landing con su dragón Drogon, ¿no? Una escena en la que por cierto fue muy criticada en Juego de Tronos y que aquí, a diferencia de la escena de Daenerys en Final Fantasy XVI, tiene cierta explicación. De hecho, cuando termina esta escena, cuando terminas de derrotar a Bahamut, en un combate de lo más épico del juego, junto con la Titán, como dije, están ahí peleándose cuál es la mejor pelea de Icons de todo el juego. Eh, Después de esa escena se ve lo que pasa, hay una especie de flashback y se ve lo que pasa antes de esa lamentable situación en la que Bahamut destruye Twinside, que es la escena en la que Dion descubre que Artema estaba detrás era en realidad el pequeño hijo de Anabela y el emperador, ¿no? El padre de Odín, perdón, de Bahamut, me se confundió Odín con Bahamut. Eh, entonces, en ese interín es que Dion intenta matar a Artema, que era ese niñito, una escena muy fuerte y perturbadora, por cierto, bastante, bastante difícil de digerir, al principio al menos. Termina matando al padre, ¿no? De una manera increíble, ¿no? Entonces ahí es cuando comienza ya la destrucción del personaje de Dion, que termina también redimiéndose un poco en el combate final ante Artema, ¿no? Entonces, en general, el juego tiene cosas muy bacanes, unas cosas muy bacanes, muy bien escritas, muy bien hechas, perdón por eso, no sé dónde sale, perdónenme, eh, y muy bien, ¿ok? Cae en aspectos muy puntuales como la dificultad, que es facilísima, demasiado fácil. Eh, Algunas incongruencias como la que mencioné de Artema, ¿no? Eh, no sé, es como el error de Vegeta con Cell, ¿no? ¿Recuerdan ese error que cometió Vegeta con Cell de dejarlo evolucionar a su forma perfecta y pensar que así igual lo iba a derrotar en lugar de matarlo tal y como estaba, ¿no? Eh, Aquí Artema fue Vegeta y Cell fue Clive, ¿no? Este, Momentos muy emotivos como la muerte de Joshua, por ejemplo, una muerte tremenda. eh, y un final que al principio no lo tomé muy bien, la verdad, porque yo, no sé, quería que fuera un poco más feliz. No siempre los finales son felices, hay algunos que son muy, muy feos, muy tristes, y mientras sean coherentes con lo que venía pasando, pues está bastante bien, ¿no? Del final, ¿qué podemos desprender? Justamente acaba esta escena final en la que Joshua muere a manos de Artema. Bueno, no es que bueno, Joshua ya estaba muriendo desde que empezó, desde que reapareció, en realidad se sabía que Joshua iba a morir porque estaba botando sangre hasta por gusto, ¿no? Eh, entonces Joshua muere, Clive enfrenta a Artema, Clive le gana a Artema, y luego, claro, como Clive había absorbido el poder completo de Fénix,
Clive decide hacer dos cosas. Primero, intentar por última vez revivir a su hermano con el poder que tiene el Fénix. ¿Esto era posible? Realmente no. Por lo que se entiende el juego, una persona no puede ser revivida con el poder del Fénix. El Fénix puede sanar personas, pero no las puede revivir, ¿ya? Entonces, ahí habría que ver si es que Joshua estaba realmente muerto, que parecía que sí, ¿no? Parecía que sí. Está claro que la primera muerte de Joshua no fue su muerte, porque Joshua mismo comentó que él quedó muy mal herido después del ataque de Ifrit y luego fue sanado por Yote y por la gente de esta secta de las llamas, ¿no? Que me recuerda un poco a Assassin's Creed, ¿no? Medio raro, con sus capuchas y todo. Esos monjes, ¿no? Entonces, Joshua no había muerto en ese momento, ¿ok? Joshua, pero parece, y esto lo vamos a hablar un poco cuando hablemos del epílogo, que Joshua no muere tampoco al final, porque Clive lo revive, o intenta revivirlo de alguna manera. Y luego lo que hace Clive, lo segundo que hace Clive, es destruir el último cristal que quedaba, el cristal madre que quedaba en pie, para que ya no nazcan, para que ya no exista la magia y no nazcan ni portadores ni dominantes. Entonces el mundo a partir de ese momento se vuelve terrenal, tal y como es el mundo actual, en el que no existe la magia, ni existen portadores, ni existen dominantes, ni existen ecos, ni nada, aunque sería muy interesante que existiera realmente, pero no existe. En este mundo no hay eso, ¿no? Entonces, ese era el objetivo de Sid, el que siempre le dijo, ¿no? A Clive que cómo debía ser el mundo, debía ser un mundo, para que el mundo sea justo, debía haber un mundo en el que no se usara magia, ¿no? En el que, porque sin magia, según la lógica de Sid, no habrían portadores ni dominantes y por lo tanto no habría esclavos, ni habría esclavitud, ni habría pues desigualdad, ni habría asesinatos, ni nada de eso, ni un desarrollo basado en las espaldas de los portadores, ¿no? Eh, Repito, un poco idealista sí, porque igual la desigualdad creo que no depende mucho de eso, sino depende simplemente de quien nazca con más posibilidades de ejercer dominio sobre otros, y eso también lo puedes hacer sin magia, ¿no? Simplemente sobre alguien que no tenga las posibilidades que tú tengas. Pero ya es un tema más profundo que hablaremos otro día. El asunto es que sí tenía esa idea de que si destruían los cristales madres, o sea, si cometían terrorismo, ya no iba a pasar, ya no iba a haber más problemas de ese tipo, ¿no? Convence de eso a Clive, y así Clive empieza a destruir todos los cristales madre de cada reino hasta que llega el último cristal, que es el que tenía Artema en su mundo medio raro, medio onírico, no sé, ¿no? Medio pandemónico, ¿no? Entonces, em, una vez que Clive destruye el cristal, pues obviamente con una explosión enorme, y pues resulta que Clive termina en una playa, ¿no? Ahí se escucha la música, ojo, se escucha la música, en esa playa se escucha la música que pusieron cuando tuvieron su encuentro sentimental, sexual, Clive y Jill. Esa misma música, medio sexy, ¿no? Es una música romántica, pero también medio sexy. Es la que le pusieron a Clive cuando quedó pues ahí tirado en la playa viendo cómo se iba petrificando, ¿no? Este, y aquí se entiende varias cosas, ¿no? Y hablamos ya un poco del final y del epílogo, ¿no? Se entiende varias cosas. Se entiende primero que ambos mueren. Tanto Clive como Joshua mueren, ¿no es cierto? Esto antes del epílogo, ¿ah? Antes del epílogo. Y que Jill y Torra se enteran al ver que la luz no, sino una estrella roja que siempre estuvo al lado de la luna, ¿no? Hay una luna enorme, ¿cierto? En el juego y al costadito una estrella rojita que simbolizaba, creo yo, el fuego, ¿no? Se extingue esa luz y Jill se da cuenta y empieza a llorar, ¿no? Mientras hace un paralelismo con el niño que nacía de Eda y Gaff,
que estaba emocionado de recibirlo en el mundo, empieza también a llorar, ¿no? Con el ojo que le quedaba, empieza a llorar porque asume que Jill está llorando porque siente que los hermanos Rosfield murieron o que al menos uno de ellos murió, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, la siguiente escena sale el sol, o sea, va Jill y Torgal hacia el muelle, empiezan a llorar juntos y de repente empieza a salir el sol. Y cuando sale el sol, la luz ilumina el rostro de Jill y Jill empieza a cambiar de expresión, empieza como que a sonreír, así como algo así, ¿no? Obviamente no lo da igual porque no soy actor, ¿no? Empieza como que a sonreír y justo la imagen termina, o sea, la escena termina, ¿no? Se va a la pantalla negra y empiezan pues los créditos y todo. Cuando pasan los créditos, cuando pasan los créditos, llega el epílogo del juego, la escena post créditos, ¿no? Muy cinematográfica, por cierto. Y qué bueno que tenga este juego esa escena post créditos, porque en esa escena post créditos se ve que tiempo después hay dos niños jugando, hay dos niños jugando a la magia. Dos niños jugando a la magia. O sea, juegan a que tienen magia, que tienen poderes. Juegan con su perrito, al cual llaman Bahamut, ¿no? Eh, para que no queden dudas, cero subtexto aquí, ¿eh? Ojo. La madre le dice a los niños, ay, pero la magia ya no existe, ¿no? Juegan a otra cosa. No sé, algo así. No recuerdo cómo le dijo, pero la cosa es que la madre dice, la magia ya no existe. Bueno, para que quede claro que ya no existe la magia, que se cumplió el objetivo de Clive y de Sid de que ya no exista la magia en el mundo. ¿No? Y se acabó la magia, se acabaron los eicos, se acabó todo, ahora todos somos seres humanos sin ningún tipo de poder sobrenatural. Entonces, ya, termina esa parte. Y al final se ve un libro llamado Final Fantasy, cuyo autor es nada menos que Joshua Rosfield. Entonces aquí se sobreentiende, en una primera instancia al menos, que Joshua sobrevivió a, a la última escena del juego, ¿no? Sobrevivió a la batalla con Artema, por ser más específico, ¿no? Y el que muere más bien es Clive, ¿no? Algunas teorías locas dicen que el que sobrevivió es Clive y que usa el seudónimo de Joshua para preservar su nombre y que si bien es cierto que se petrificó una mano, con la otra sí podía escribir o podía decirle a alguien que escribiera por él. Yo creo que es un poco rebuscado eso. Me parece que sí o sí muere, el que sí o sí muere en la batalla con Artema es Clive, definitivamente. Existe la posibilidad que el mismo juego te da de que Joshua siga vivo, ¿ya? Por dos motivos ya mencionados. El primero, que Clive intenta revivirlo por última vez, ¿ok? Y yo dudo mucho que Clive haya hecho ese intento eh, sabiendo que ya estaba muerto, porque se supone que el Fénix no puede revivir muertos, ¿ya? Así que lo que hizo Clive no fue revivir a Joshua, sino sanar a Joshua. Se le dio un último poder para que él pueda sobrevivir, ¿ok? Mientras él destruía el cristal. Me imagino que esto habrá implicado que Clive, antes de huir de la explosión, tomó a Joshua y se fue con él, ¿no? Lo cual hubiese también significado que al final aparecieran ambos juntos, pero no fue así. Ahí sí no sé qué pudo haber pasado y espero que alguna teoría lo pueda explicar. Pero lo cierto es que el que sí muere es Clive. El que sí muere es Clive, muere petrificado. O sea, en esa petrificación no es que te dé un rato en la mano y quede ahí. O sea, no había gente en el juego con una mano petrificada y andando por la calle, ¿no? La petrificación es progresiva. O sea, él empezó a petrificarse en la mano, entonces como que él ve eso y dice, bueno, ya fue, ya cumplí mi objetivo, hora de morir, ¿no? Entonces él se empezó a petrificar y lo más probable es que hubiese quedado completamente petrificado en cuestión de minutos o horas, ¿no? U horas. Pero Joshua, este es el segundo indicio, pudo haber sobrevivido porque el libro que se ve al final en el epílogo del juego
tiene su autoría. Y el título es Final Fantasy, ¿no? Y aquí, seguramente, pues a lo Bilbo Bolsón, Joshua narra pues la historia que vivimos en el juego del Final Fantasy VI, ¿no? Entonces, eh, me parece que el que tiene más posibilidades de haber sobrevivido es Joshua, me parece. Además que es el Fénix, ¿no? Sería coherente con su Akon, ¿no? El que nace en las cenizas, ¿no? Difícilmente que un Fénix muera, si no miremos Caballero Zodiaco, ¿no? Cómo mataban a Iki en todas las putas batallas y al final acaba reviviendo, no sabemos cómo, porque era el Fénix, ¿no? Era el Fénix. Entonces, creo que esa es un poco la posibilidad. Igual está abierta. Ninguna teoría es desechable porque el final es un poco abierto, es un poco ambiguo. eh, pero me parece que sí es coherente con lo que vimos en el juego, ¿no? Es coherente con lo que. Porque, claro, la única forma en la que se podía, digamos, romper todos los cristales era sacrificando, ¿no? a uno de ellos, porque Clive era portador, él no era dominante, ¿ok? Y los portadores, al desaparecer todos los cristales madre, pues no tenían mucho que hacer, ¿no? No tenían mucho que hacer. Entonces ya se quedaban obviamente sin poderes, o en todo caso se quedaban pues petrificados, como en el caso de Clive, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en el juego, ese es el final. Me parece que es un final interesante, coherente, un poco abierto, pero abierto en lo sano, ¿no? Creo que da para unas teorías y sobre todo que, justo como dice el juego, cuando una historia termina, otra comienza, con eso como que da la sensación de que va a haber una secuela, ¿no? El juego va a tener una secuela, que va a haber un Final Fantasy 6.2, tal vez, o guión 2, como ya ha habido otros, ¿no? Recordamos el 13, por ejemplo, Final Fantasy 13 2, ¿no? Y el 13 Lion Returns. Y si ya ha habido eso, pues podría tranquilamente haber ¿no? Una secuela. Igual miren el Zelda, por ejemplo, pero Breath of the Wild, Tears of the Kingdom son secuelas de la misma trama, ¿no? Más allá de que. Y eso fue la primera vez que pasó, creo, en un Zelda, me parece. No había pasado antes. Cada Zelda había sido de diferentes tiempos, ¿no? Dentro del mismo lore, por supuesto. Pero el Zelda Tears of the Kingdom era secuela directa del Breath of the Wild. Entonces, algo así me parece que podrían hacer con el 16. Ojalá en todo caso salga una buena secuela que aclare todas esas dudas. Algún DLC, ¿por qué no? Un DLC. Creo que todos queremos ver más de Sid. Creo que Sid es un personaje que nos engató a todos, a casi todos. Y quedamos con muchas ganas de verlo más tiempo. De verdad. Igual también que Benedicta, ¿cierto? Benedicta sí tiene un trasfondo que me gustaría ver y conocer, ¿no? Y así varios otros, ¿no? A ver qué encontramos ahí. Bueno, gente, creo que eso es todo. Eso es todo lo que puedo decir sobre el juego. Realmente me encantó. No me encantó. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Eh, es un juego digno de la saga Final Fantasy. Y creo que sí es recomendable. Mi nota, como dije, 7 sobre 10. 7 sobre 10. Hubo cosas que cumplió con lo que esperaba, cosas que no cumplió. Y vamos a ver qué pasa ahora. Qué se anuncia, qué sucede. ¿No? Square Enix también está ya tiene proyectado un remake aparentemente del Final Fantasy IX. Ay, lo que me da mucho miedo, pero vamos a ver en qué lugar de sus prioridades pone la secuela del Final Fantasy VI. Seguramente se tomará sus años. Ojalá que llegue algo bueno en ese momento, algo digno, algo en todo caso de igual nivel, porque el juego está muy bien. Está muy bien. No sé si le hagas ese para GOTY, pero está muy bien el juego, lo recomiendo, sí, ¿no? Les mando un abrazo, gracias por llegar hasta aquí, gracias por estar en este podcast y nos vemos próximamente en otro episodio de Frikis y Locos. Adiós a todos.